página 34, número 1. Hermana Lady, por favor, lee griego y danos la traducción. Perfecto. Luontai, hutoi, hoi, duroi, hupo, tu, kuriu. Y ahora la traducción. Estos siervos son desatados por el Señor. Perfecto. Ahora el verbo luontai. Hasta la fecha habíamos aprendido luo con terminaciones de la voz activa tiempo presente, o, eis, e, omen, et, usi. Ahora, yo no reconozco esa terminación como siendo voz activa, ontai. Entonces aprendimos en esta nueva lección número 9, aprendimos un nuevo paradigma de terminaciones para lu, ¿ok? Y son de la voz pasiva. Omai, etai, ometa, está ontai, ahí está ontai. Tercera persona plural. Entonces, ¿cuál será, hermana Luisa, el sujeto de lo ontai? Hermana Lili. ¿Señor? ¿Qué será el sujeto de lo ontai? ¿Sujeto? Sí, siervos, estos siervos, ¿verdad? Entonces, estos siervos son, porque con la voz pasiva tenemos que añadir qué palabra para cumplir el sentido. Ser. En español, ser. ¿Ok? Entonces, estos siervos son desatados. Y luego tenemos upo tu kuriu, por el Señor. Son desatados. Entonces, queda número 1 con la correcta interpretación. Estos siervos son desatados por el Señor. ¿Preguntas? Ok, hermano Lucho, por favor, número 2. Dice 2. To la do Sí, señor. to curio Sí, señor. ayota Agómeza. agometa eis ten ecanoia Eclesian. decía to Deus. Sí, señor. Por la palabra somos llevados a la iglesia de Dios. Sí, perdiste una traducción ahí, tu kuriu. Tú, Por la palabra del Señor. ¿Verdad? tú curios. Exactamente, la palabra del Señor. Ahora, nuestro hermano tradujo bien to logo, las primeras dos palabras, que son de caso dativo. ¿Por qué nuestro hermano puso la palabra por en vez de a o para? Normalmente el caso dativo lleva ¿qué? A o para, se agrega a o para. Pero esta vez puso nuestro hermano en vez de para, por. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? Porque estamos hablando del Señor, entonces es por medio de la palabra. De la palabra. Exactamente, eso se llama, mira, párrafo 104. Eso se llama el caso dativo de manera. Es el medio o la manera por la cual se ejecuta una acción. Entonces, en tales casos tenemos que agregar la palabra por la palabra del Señor somos llevados. Otra vez más tenemos la voz pasiva, agómeza. ¿Ok?
¿Ok? Hemos aprendido dos paradigmas hasta la fecha. Voz activa, o es el usi. Pero ahora, voz pasiva o voz media para los verbos deponentes. Omai, etai, ometa, ontai. Y el verbo en número 2, hago, lleva esta terminación aquí, ometa, primera persona plural, nosotros somos llevados. Voz pasiva hay que agregar la palabra ser, soy. Verbo auxiliar, yo acepto estar. ¿Okay? Por la palabra del Señor estamos llevados. Pero posiblemente eso no suena mejor. ¿Okay? Pero tiene que haber un verbo auxiliar para ayudar con la voz pasiva en español. Es imposible traducir sin el verbo auxiliar. Entonces, por la palabra del Señor somos llevados a la iglesia de Dios. Y si sería somos llevados por la palabra del Señor, ¿no? Sí. Somos llevados a la iglesia de Dios por la palabra del Señor. Entonces, resulta ser que número 2, correctamente interpretada, es lo siguiente. Por la palabra del Señor somos llevados a la iglesia del Señor. De Dios. A la iglesia de Dios. Preguntas sobre el número 2. En número 3. Por favor, hermana Luisa, lee griego y damos la traducción. Tes pones tu profeto alecer que fe esto al auto. Sí. Ellos no escuchan la voz del profeta, pero salen de esta casa, pero salís de esta casa. Si la primera porción no es ellos, es vosotros. Entonces, no oís, uquete, acuete, es de acu, ¿ok? Tiempo presente, voz activa, ete, o es omen, ete, usi, ete, segunda persona plural, vosotros. No oís la voz del profeta, sino salís de la casa de él. De esta casa no puedo. No, porque la palabra tuto o jutos o jaute no está. Y la palabra autu al final quiere decir de él. No puede significar otra cosa. Bueno, ok, yo aceptaría si no salís de la casa misma. Yo aceptaría eso. Pero eso no suena bien. Gramáticamente hablando es correcto. Porque, mira, tu oiku autu. Eso puede ser pronombre enfático, donde autu no lleva el artículo y quiere decir mismo. Tu oiku autu. La casa misma. Pero es mejor, porque suena mejor y es también correcta gramáticamente, decir la casa de él, del profeta. Entonces, autu se remonta a profetu. El antecedente de autu es la palabra profetu. Exercomai o exerste es un verbo compuesto, ex y ercomai, quiere decir salir, y tiene la terminación, hermano Luisa, de la voz pasiva. ¿Te va todavía? Tiene la terminación de la voz pasiva.
segunda persona plural. ¿Por qué no se traduce pasivamente? Porque tiene la terminación de pasiva. ¿Cómo se llama este verbo? Un verbo que tiene terminaciones de la voz pasiva, pero no es pasiva. Deponente. Deponente. Entonces, exercomai es deponente. ¿Ok? Ya. Pastor, la traducción correcta entonces ¿cómo es? Será, número 3, correctamente interpretada. No oís la voz del profeta, sino salís de la casa de él. Sí, hermano. Hermano Jeff, ahí no puede ir más salís de la casa. Más salís de la casa, pero salís de la casa. No obstante, salís de la casa. En pero salís de la casa. Cualquier cosa es así. De su casa. De su casa, perfecto. Perfecto. De su casa. De la casa suya, de su casa, de la casa de él. Cualquiera de ¿De eso. la casa de él? Sí, La casa de él. ¿Ok? Número 4. sí, yo le he puesto ahí. Hermano Elkin, por favor, lee el griego del número 4 y danos la traducción. Ten, 4, ¿no? Sí. Ten, logo, autón, to, curio, guineseo, Gineste. matetai, Sí, señor. autón. Sí, señor. Por la palabra misma del Señor llegáis a ser discípulos. De él. Faltó de él. Sí, auto. No le puse de él. Y otro errorcito. Comenzó bien usted por la palabra. Pero cuando usted puso la palabra misma, eso es un error. Porque auto no empata con to logo, sino con tu curio. Entonces, querrá decir por la palabra del Señor mismo. Por la palabra del Señor mismo, sois o llegáis a ser discípulos de Él, auto de Él. Otro pronombre referente a la palabra Señor, tu curio. Remonta todo hasta curio. El antecedente de auto es curio. O sea, auto se refiere a curio. Entonces, la correcta interpretación del número 4 será por la palabra. Ahora, este to logo es lo que vimos en el número 2. Porque originalmente aprendimos que el caso dativo se agrega ¿cuáles palabras? A o para. A o para. Pero en esta lección 9 aprendimos nueva cosa que se llama dativo de manera. O dativo de medios. Que indica la cosa por la cual se ejecuta una acción. Entonces, por la palabra, no para la palabra, no a la palabra, sino por la palabra del Señor mismo, sois discípulos de Él. Llegáis, no puede ser. Llegáis a ser, es perfecto, no hay problema. Hermano Jeff, no supone del mismo Señor. Yo aceptaría eso, pero más bien del Señor mismo. Es la posición predicada. Pero está bien, yo aceptaría eso. Lo más importante es que aquí auto quiere decir mismo. Muchas veces la palabra auto quiere decir mismo. Va a ser auto, o sea, él o mismo, ellos o mismo, ella o mismo, un pronombre normal o mismo. ¿Entiendes? ¿Ok?
Discípulos de él. Ok, número 4 queda por la palabra del Señor mismo, sois discípulos de Él. 5. Hermano Kevin, por favor, lee griego y danos la traducción. 5. Ekeinon, hoy, agatoi, didaskaloi, eiser contai eis tous oikos tom Amartolón, pecadores. Traducción. Sí, señor. 5. Aquellos buenos maestros no entran a las casas de los pecadores. Sí, señor. ¿Cuál es el verbo, hermano Kevin? De número 5, el verbo. Buenos pastores. Buenos. Agatoi. No, el verbo, Pues, ya. palabra de acción. Entrar. Sí, señor. Entrar. Ser contar. Entonces, aquí tenemos un verbo deponente. Deponente. ¿Qué quiere decir deponente? Que se traduce de manera activa, pero lleva las terminaciones de la voz pasiva. Eso se llama el deponente. Entonces, no podemos decir ser entrado. Sois entrado. Somos entrados. Metidos. Se puede decir eso, pero no, eso no funciona aquí. ¿Ok? Entonces, el ser ontai es de tercera persona plural. Tercera persona plural, ellos. Ajá. Entran. Activamente traducida, entran. ¿Ok? Entran en las casas de los pecados, de los pecadores. Ton es genitivo, de. Se agrega la palabra de. Entonces, número 5, tenemos aquellos buenos maestros. Ekenoi, quiere decir aquel. O cuando es plural, aquellos. Aquellos buenos maestros no entran en las casas de los pecadores. Bueno, no sé si eso puede interpretarse esta oración de varias maneras, ¿verdad? Porque si no entran a predicar, hay problema. Aquellos buenos maestros no entran en las casas de los pecadores. Preguntas. Sí, hermano. Hermano Jeff, yo lo traduzco un poco de otra manera. Pues yo no sé. Yo les puse, aquellos son buenos maestros, ellos no entran a las casas de pecadores. Aquellos Son buenos maestros. ¿Y qué? Ellos no entran a las casas de pecadores. Está bien, yo entiendo lo que intentó hacer. Porque estuvo pensando usted que será esto como la posición predicada, hay que agregar la palabra ser. El problema es que también quien tiene que empatar con lo demás de la sentencia o lo demás de la oración. Entonces no es posible aquí traducirle de esa manera. No existe esa posibilidad. Tiene que ser y tampoco tiene que empatar con el verbo. Ajá. La posición predicada de los adjetivos solo funciona cuando no hay verbo, pero hay verbo aquí. Entonces, estos son casos nominativos
y tienen que empatar o regir el verbo. Es el sujeto del verbo. Estos son los sujetos aquí. Aquellos buenos maestros. El sujeto. Aquellos buenos maestros no entran en las casas de los pecadores. Preguntas. Y Diga. si yo pongo no entran a las casas de los pecadores, no puede ser tampoco. ¿Sí? ¿Sí? Adentro de o a las casas. Entonces, está bien. Número 6. ¿Quién toca? Porque el negro siempre es negro. ¿Qué número? Team Marín, 2 ¿Qué número? ¿Qué número? ¿En serio? Número 6, hermano Jimmy, por favor. Mira, si es usted ve así. How party. How party. Sonntag. 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 Hoy. Sí. Amartoloi. Ajá. Unos. Upos. Upostón. No, Apos. Hupo. Upostó. ¿Sí? Ajá. Apostolón. Sí, señor. Ay, ¿qué le pasó aquí? ¿Lo dice aquí? Al. Ser contai. Sí, señor. ¿Se contai? Es el verbo. Ex. Toton. Sí, señor. Ton. Sí. Oicon. ¿Qué más listo? No me olvidó. Pros. Halos. Sí, señor. Didascolus. Sí, señor. Bien hecho. Y ahora la traducción. No son bautizados los pecadores por los apóstoles, pero salen de esas casas antes que los otros maestros. De los otros maestros. No le pegan ni nada. ¿Qué quiere decir pros? Antes. ¿Uso usted antes? ¿No? Señor, antes de los otros maestros. Ajá. No. Pros quiere decir a o para. Entonces será más salen de estas casas para otros maestros o a otros maestros. ¿Qué le parece? Entonces, casi perfecto hasta A ahí. otros maestros. Sí, señor. Bueno, Casi perfecto hasta ahí. Uy, no, y eso. Ok, hermano Jimmy, por favor, ¿cuál es el primer verbo en este número 6? Pues no es, hermano, no es. Vea, ¿sabe cuál? ¿Cómo es que lee? El primer verbo. Entonces hay dos verbos aquí. El primero, ¿cuál ¿Es es? el contai? ¿No? Bueno, ese es el segundo verbo. Entonces, sí, eso es un verbo. Exercutar. ¿Ok? Salir, salen. Tercera persona es deponente, exercutar, deponente. Es decir, que tiene su traducción activa, aunque tiene terminación pasiva. Deponente. ¿Ok? Exercutar. El otro verbo, baptizumtar. Baptizotai. Bien hecho. ¿Ok? ¿Cuál es el sujeto de baptizumtar?
los pecadores. Los pecadores no son bautizados. Hay que agregar en cuanto a la palabra batizo, ser. No son bautizados. Porque es voz pasiva. Batizo es un verbo normal con terminaciones activas, pero aquí tiene una terminación que pasiva. Entonces, para traducir bien la voz pasiva hay que agregar siempre un verbo auxiliar, la palabra ser o estar. ¿Ok? Entonces, los pecadores no están bautizados por los apóstoles, sino salen de estas casas a otros maestros. Entonces, los dos verbos tienen terminación pasiva, pero uno solo se traduce pasivamente, que es baptizontai. Son bautizados, pero exercontai no se traduce pasivamente porque es deponente. Hermano. Pastor. Sí. No sé, voy a leer lo que tengo acá. Los pecadores no son bautizados de los apóstoles, pero salen de estas casas antes que los otros maestros. Antes no puede ser correcto. No. Porque pros, Sí. según el vocabulario que tenemos en esta gramática, quiere decir a o para. Pros. Entonces, ¿cómo sería correctamente, pastor? Entonces, número 6 será correctamente traducida. No son bautizados los pecadores por los apóstoles. Yo aceptaría de los apóstoles. Sino salen de estas casas para otros maestros. Otra vez. No son bautizados los pecadores por los apóstoles, sino salen de estas casas a otros maestros. ¿Ok? Número 8. Arquei, autos, vos, Deus tem, basileias, autos. Sí, señor. Traducción. Dios mismo rige el reino de él. Perfecto. Arco quiere decir regir. Y tenemos la palabra autos, nominativo. Entonces, esto es pronombre enfático. Dios mismo rige. Ho, teos, autos. Autos, ho, teos. Dios mismo rige el reino de él. ¿Pastor, se puede poner el suyo? No. Sí puede. Bien puede, sí. Reino Dios suyo. mismo rige El reino suyo. el reino suyo. Dios mismo rige su reino. ¿Ok? Arque, cuando lleva terminación pasiva, quiere decir comenzar, pero aquí no. Aquí tiene voz activa, terminación de voz activa. ¿Ok? Número 8, entonces, Dios mismo rige el reino de él, su reino. Pregunta sobre el número 8. Hermana Luisa, por favor, número 9, lee griego y danos la traducción. Eirene, ekei, kekei, ekei, hei, Ecclesia, hoti, succetai, hupo, tou, curios, auteis. Sí. Y lo tengo así, la iglesia tiene paz porque es salva por el Señor de ella. Perfecto. Los verbos, ¿cuáles son? Tener, pues sería entonces acabar. Ekei, Ok. y succetar. Societal. Ok, y
que es un verbo normal que aprendimos en la primera lección, ¿verdad? Ok, eco, yo tengo. O es a, tercera persona singular, tiene. La iglesia, sujeto. De caso nominativo, porque el caso nominativo siempre es sujeto. La iglesia tiene paz. La iglesia tiene paz. Eso es normal. No hay nada complejo ahí. Ahora, Joti, ¿por qué? Ahora tengo una criatura muy rara, sodzeta. Bueno, aprendí la palabra sozo en lección número 9, sozo, que lleva normalmente terminaciones activas, o es omen et usi, pero aquí no tiene terminación de voz activa, tiene terminación de la voz pasiva. No es deponente, porque normalmente tiene las terminaciones de voz activa, entonces tiene que ser pasiva. Y cuando es la voz pasiva, ¿qué palabra agrego? Ser. Entonces, número 9, porque es salva o salvada, más bien decimos salva, porque es salva. Nota que hay que añadir la palabra es, de ser. Porque es salva por el Señor de ella. Cupo tu curio por el Señor, auteis, se remonta a la iglesia. Auteis tiene su antecedente en la primera cláusula, la iglesia, eclesia. Entonces, auteis tiene el mismo número y el mismo género, pero tiene casos diferentes. Eclesia es nominativo, auteis es genitivo. ¿Ok? Por el Señor de ella, por su Señor. Entonces, el número 9 queda exactamente traducida así. La iglesia tiene paz porque es salva por el Señor de ella. Otra vez. La iglesia tiene paz porque es salva por el Señor de ella. Preguntas. Número 10. Por favor, hermano Lucho, lee el griego y danos la traducción de usted. Os, apros, gri, Sí, señor. ton, aproston, aprostolus, Apóstolo. apóstolos, on, ginosque, ginoscome, autos. Sí, señor. No respondemos al apóstol porque no conocemos a él. Perfecto. Entonces, hermano, apokrinometa es el primer verbo aquí porque hay dos verbos. Tenemos apokrinometa y tenemos ginoscome. Conocemos. Entonces, yo veo aquí apokrinometa. Al ver la forma del vocabulario en página 31, apokrinomai quiere decir yo respondo. Es deponente. Es deponente. ¿Qué quiere decir deponente? Se traduce activa, pero tiene la terminación de la voz pasiva, apokrinomai. Entonces aquí tenemos apokrinometa. No pondré somos respondidos. No, es deponente. Se traduce activamente.
No tiene sentido decir somos respondidos. ¿Okay? Entonces, no respondemos al apóstol, caso dativo a o para, no respondemos al apóstol porque no conocemos a él. Ginoskomen es de ginosko o es omen etousi, es un verbo normal que tiene terminaciones de la voz activa. Ginoskomen, conocemos. No respondemos al apóstol porque no conocemos a él, porque no le conocemos. Preguntas. Número 11. Hermana Yuri, por favor, lee el griego y danos la traducción. Cupón, ton, magento, susen, voz, Matiam, Sí. so, han, autom, to, teo. Sí. No por los discípulos eres salvo de los pecados tuyos, sino por mismo Dios. Perfecto. Ahora tenemos dos verbos aquí, hermana Yuri. Soze. ¿Es voz activa o voz pasiva? ¿Cuál? Soze. La quinta palabra, tío. Ahí está. La quinta palabra. Soze. ¿Es voz pasiva o voz activa? No sé. Es voz pasiva. Porque normalmente sozo tendría, hermana, o es omen etousi. Y por lo tanto se traduciría tú salvas. Pero aquí tenemos que omai segunda persona singular. Omai atai, omate esta antai. Es de voz pasiva. No es deponente porque la forma de la palabra en el vocabulario era sozo, no sozomai, sozo. Y si la forma del vocabulario es termina con omega, es voz activa, no es deponente. Esta palabra no es deponente, es un verbo normal. Entonces, con la terminación de la voz pasiva, hay que agregar ¿cuál palabra? Ser. Entonces, eres salvo, eres salvo. Verbo auxiliar, eres. Ser salvo, eres salvo. Ok, entonces, también tenemos, ese es el único verbo que tenemos. Ok, eres. El sujeto está dentro del verbo, eres, segunda persona singular. No por los discípulos eres salvo de los pecados tuyos, sino por Dios mismo. La palabra auto aquí solo puede empatar con la palabra tu teu, es decir, Dios mismo. Otra vez más, número 11. No por los discípulos eres salvo de los pecados suyos, tuyos, disculpe, por los pecados, de los pecados tuyos, sino por Dios mismo. Preguntas. Mano Jeff, ahí enfrente no puedes escribir tus pecados. Tus pecados puede ser, ya También posible. no hay problema, exactamente. Tus pecados, pecados tuyos, pecados de ti. ¿Ok?
Ok, si no hay pregunta número 11 y número 13, hermano Elkin, por favor. Número 13, pastor. Sí, señor, número 13. Meta, Tom, Adelphus, Tom, Agitai, Eis, Tem, Basilea, Silian, Sí, señor. Tou, Teu, Ten, Fonei. Fonei, Tom, Apostolou. Sí, señor. Con los hermanos de él es llevado al reino de Dios por la voz de los apóstoles. Sí, señor, perfecto. ¿Cuál es el verbo? Ya lo hacemos. ¿Llevar? Sí, señor, agitar. Hago en el vocabulario, es un verbo con terminaciones de la voz activa que remonta hasta la primera redacción. O es el usi. Bien sabemos eso. O es el usi. Hago, con omega, forma del verbo omega. Pero aquí, en número 13, la palabra agetai no tiene nada de estas terminaciones. Entonces, no es deponente porque la forma en el vocabulario es de omega. Entonces, con estas terminaciones plurales, pasivas, hago se traduce pasivamente por agregar ¿cuál palabra? Ser. Entonces, etai, tercera persona singular, agetai, es llevado. Entonces, número 13, con los hermanos suyos, es llevado al reino de Dios por medio de la voz del apóstol. ¿Ven? Ok. Entonces, auto aquí no puede ser otra cosa que de él. Pero No sirve él. Suyo. ¿No sirve él? Él sí, él es llevado por los hermanos de él. Yo sí. Es llevado al reino de Dios por la voz del apóstol. Por la voz, dativo de manera. Dativo de manera. Entonces, originalmente aprendimos caso dativo como a o para. Ahora añadimos una cosa a esa regla y ahora se puede traducir el caso dativo como por. Entonces, a, para o por. Por la voz de los apóstoles. Entonces, el número 13 queda con esta interpretación correcta. Con los hermanos suyos. Con los hermanos suyos es llevado al reino de Dios por la voz de los apóstoles. De los apóstoles. Número 14. ¿Quién queda? Hermano Kevin, por favor. señor. Cambiar silla, eso no te escapa de nada. Número 14, lee griego, hermano, y danos la traducción. Ay, de parte. How Guinean, Sí, señor. Adelphos, Mon, Poti, O, Eserke, Eis, Ten, Ecclesian, Tous, Curios. Sí, señor. Traducción. Sí, señor. ¿La 13? 14. 14. Tengo 13. No eres mi hermano porque no entras en la iglesia de Dios. Del Señor. Del Señor. Es
Ok, y el verbo aquí, ¿cuál es? Hay dos. Ya le digo, pastor, un momento. Es ¿dónde estás? Es entrar Entrar. y el otro es eres. Eres. Entonces, gine de ginomai es deponente, porque en ningún momento tiene ginomai terminaciones de la voz activa, nunca. Ginomai siempre será deponente, con terminaciones de voz pasiva traducida activamente. Gine, omai e etai, omata esta antai. Segunda persona, singular, eres. Gine, no eres mi hermano. ¿Por qué? Porque no existe ese puto. Porque no entras. ¿Por qué no diezmas? Porque eres divorciado. Así es en la iglesia católica, ¿verdad? Y algunas iglesias bautistas, tristemente. Porque no eres bautizado. Porque no eres bautizado. No eres mi hermano porque no entras en la iglesia o a la iglesia Yo lo sé. del Señor. Los dos verbos son deponentes. Ginomai y eserkomai. Son deponentes. Tienen terminaciones de la voz pasiva, pero se traducen que como Voz activa. activamente. Entonces, no eres y no entras. Preguntas. Entonces el número 14 queda así. No eres mi hermano porque no entras en la iglesia del Señor. Hermanos, por favor, página 35, lección 10. Párrafo 109, el vocabulario. Repítenme, por favor, airo. Airos. Yo recojo, yo tomo, yo quito, yo llevo, yo alzo. Anabaino. Yo subo. Apoznesco. Yo muero. Apopteno. Yo mato. Aposteiro. Yo envío. Hartos. Pan. Uy, estamos hartos del pan bendito. Vaino. Mucho. Yo voy. Estío. Estío. Yo como. Amén. Entonces, estío hartos. Yo como pan. O artei. Acusativo, ¿no? Ok, repíteme por favor. Kata. Contra en el genitivo y según en el acusativo. Kata. Poner con tilde. Ajá. Katabaino. Yo bajo. Mendei no tienen que aprender. ¿No? Ni tienen que traducirlo cuando aparece. ¿Cuál? Yo quería así, me No tienen que aprender. Le ha dicho que yo no como. Repítame por favor. Uketi. Uketi. Ya no más. No más. Para. Para. Con genitivo de, con dativo delante de, con acusativo junto a. Repíteme por favor. Para la mano. Yo tomo. Sun. Con. Un ejemplo de un verbo compuesto con la palabra sun, que es muy común. Con algo. Ah, exactamente. Sunago. Suna. Goge. ¿Qué quiere decir sunago? Congregar. Sunagoge.
Sinagoga. Ah, ya me comprendí. ¿Entiendes? Repíteme por favor. Sunago. Sunago. Yo me congrego, allego, me junto. Tote. Tote. Entonces, preguntas.